Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD, dando la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, Omar Fernández, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, que está con nosotros nuevamente aquí. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esta nueva invitación. Qué bueno. Bienvenido. Yo te vi en el Congreso, te vi al principio, luego de que acabó el discurso, no sé dónde te metiste, me imagino que ustedes se fueron al área de la rueda de prensa que iban a estar preparando, pero queremos tu valoración del discurso para Despierta RD, del tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. Bueno, sí, dejaste de verme porque nos fuimos al bloque de diputados de la Sí, te Fuerza del estoy Pueblo, diciendo, te fuiste ahí. donde hubo una rueda de prensa luego. Pero bueno, te diría que ese día, primero, por un mandato de la Constitución, fuimos a dejar instalada la primera legislatura ante el Congreso Nacional, en mi caso en la Cámara de Diputados, y luego nos trasladamos a la Asamblea a escuchar la rendición de cuentas del presidente, que también es un mandato constitucional. Y fui con expectativas similares al resto de los dominicanos, a escuchar no solo lo que el presidente podía exhibir en el último año, sino también quizás las cosas que vienen de cara al futuro. Y sobre todo esperando que el presidente abordara los temas que para mí eran más acuciantes y urgentes para la República Dominicana. Seguridad ciudadana, por ejemplo, que de hecho lo abordó, pero creo que quedó pendiente quizás responder algunas interrogantes que le queda pendiente al pueblo dominicano, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con una realidad que vivimos hoy? Y es que ya poco importa si vives en un sector rico y exclusivo o en un barrio humilde. Desde que sales de la puerta de tu casa te sientes automáticamente inseguro. Y vivimos en una época en la que ya no sabes distinguir entre si una persona que viene en una motocicleta es una persona honrada y digna que va camino a su trabajo o si estás a punto de ser atracado. Si nos vamos al tema de la inflación y el alto costo de los alimentos, eh, quedó pendiente también explicar qué hacemos ahora con el precio del pollo, que cuesta 80 pesos la libra, qué hacemos con el precio del pan, 10 pesos la unidad, el huevo, 10 pesos la unidad, el precio del aceite, ni te digo. Entonces, bueno, creo que son temas que quedaron pendientes, sobre todo cuando el presidente decía que ha aumentado la producción de todas esas cosas y que hoy evidentemente no se refleja en los precios que vemos ni en supermercados, ni en mercados, ni en los colmados. Entonces, bueno, te diría que aunque llegué con algo de esperanza, porque por supuesto que apuesto a que el presidente pueda abordar esos temas y que le lleve soluciones a los dominicanos, porque nunca se puede apostar al fracaso total de un gobierno para que le vaya mal a mi país. Eso sería ser un opositor irracional e ilógico, y yo apuesto todo lo contrario. Pero lamentablemente algunas interrogantes no quedaron bien respondidas ese día. ¿Cuáles? Bueno, las que te acabo de decir, por ejemplo, también a modo de sátira hablaba del pollo index y luego del plátano index, que quedó pendiente, en algún momento lo explicará. Sobre todo porque si nos vamos a datos del Banco Central, no datos de Omar, datos del propio Banco Central, nos daremos cuenta que hasta agosto del 2020, a la fecha, en enero 2023, hemos visto un incremento sustancial en el costo de la canasta básica promedio, de 36.085 pesos a 43.485 pesos, es decir, un aumento de 7.400 pesos en 2 años y algo. Cuando hablábamos, por ejemplo, qué tanto hoy tú puedes comprar con el salario mínimo en comparación con antes, vemos que al último trimestre del año 2019, datos del Banco Central, repito, no de Omar Fernández, podías comprar con el salario mínimo en ese momento un 57% del costo de la canasta básica promedio. Hoy menos de la mitad, un 49.9%. Entonces, bueno, cuando comparamos esas cifras, un poco se le desmonta el argumento al presidente, que más que el presidente quisiera pensar que fueron sus asesores. Lo mal asesoraron, lo pusieron a decir quizás cualquier cosa. Y entonces, bueno, evidentemente lo que dicen números no es lo que se refleja en la realidad de las mesas de los dominicanos el día de hoy. Claro. Siguiendo con el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, él también se refirió a la política exterior. Y siendo Leonel Fernández el líder del partido en el que eres parte, la Fuerza del Pueblo, quien en su primer mandato le dio apertura, desarrolló y amplió las relaciones internacionales del país, de nuestra República Dominicana, ¿qué opinas tú? Siendo este un gobierno distinto, porque anteriormente la política exterior podemos decir que seguía siendo la misma, cambiaba de gobierno, pero era el mismo partido político. Ahora estamos hablando de un partido diferente y obviamente una política exterior distinta. ¿Qué opinas tú del acercamiento que tiene este gobierno con los Estados Unidos, desarrollados escrito en su política exterior, y sobre todo el tratamiento que le ha dado Haití? Bueno, me parece que la política exterior que tiene este gobierno respecto a Estados Unidos es correcta. Pienso que la relación que mantenemos con nuestro principal socio comercial es
es clave para el desarrollo de la República Dominicana, es estratégico por demás y Estados Unidos siempre ha sido un gran aliado de la República Dominicana, por lo que yo celebro que se continúen esos esfuerzos de mantener y reforzar aún más las relaciones que podamos tener con Estados Unidos. Justamente por esas buenas relaciones que tenemos con ellos y viendo el tema de la crisis que tenemos con el país vecino que compartimos isla, Haití, es la razón por la que le exhortaría al gobierno a que continúe los aprestos, los esfuerzos, que he visto que lo ha hecho, en aras de que Estados Unidos pueda colaborar, porque es un tema ya internacional. Ya los haitianos no solamente vienen a la República Dominicana, se van a Centroamérica, se van a Sudamérica y evidentemente a Estados Unidos también. Y entonces por eso le pediríamos con aún más ahínco, con aún más fuerza a Estados Unidos, que es nuestro principal aliado y socio comercial, que le ponga atención a la situación, que nos ayude, convirtiéndose en una voz para que la comunidad internacional pueda venir al rescate de Haití y que pueda ayudar a la República Dominicana y que se ayuden ellos también, porque ya, como le acabo de decir, los haitianos no solamente migran a la República Dominicana, ya buscan otras alternativas y el tema ya empieza a afectar a otras naciones vecinas de la región. Omar, el presidente, digamos que exponía en su discurso de rendición de cuentas algunos logros desde el punto de vista macroeconómico. Y entre ellos estaba el tema, o está el tema, de la tasa de política monetaria que ha tenido el gobierno, que, bueno, veía hace unos minutos que fue reiterada, fue fijada nueva vez a un 8.5% por cuarto mes consecutivo. ¿Tiene eso repercusiones? ¿Es válida? ¿Es correcta esa tasa de política monetaria hoy día? Porque eso pudiera incidir en muchas otras cosas, así como para limitar en alguna medida la inflación, puede tener otras consecuencias. Mira qué bueno que me lo preguntas, Cristian, porque anoche casualmente hacía un estudio, preparándome incluso para responder y desmontar algunos de los temas que se abordaron en el discurso, y uno de ellos fue ese. En su momento se entendía, y hasta lo di por bueno y válido, que la política monetaria era aumentar la tasa de interés para controlar la inflación. Eso es una política que se da en Estados Unidos, en cualquier otro país, pero creo que ya es desproporcional y tendríamos que ver los efectos que está ocasionando. Todo aquel que tiene un préstamo, y el cálculo que hacía anoche era más o menos el siguiente, y es que toda persona que tuviera un préstamo promedio de unos 3 millones de pesos aproximadamente, si hace un tiempecito pagaba 17,000 y tantos de pesos, hoy está pagando cerca de 24,000 pesos, 25,000 pesos al mes. O sea, pagas mucho más por el mismo préstamo de lo que pagabas hace un 7, tiempo. 8 mil pesos. 7, 8 mil pesos más. Yo que tengo mi propio préstamo también en el banco, más de un préstamo de hecho, también lo he sentido evidentemente. Y sé que ningún otro dominicano que tenga un préstamo escapa de esa realidad. De forma que yo creo que ya la política monetaria de repente tendríamos que repensar lo que está sucediendo, porque si a los ya precarios salarios que reciben los trabajadores dominicanos, una clase media ya bastante maltratada, que el dinero hoy le alcanza para sobrevivir a fin de mes, que ya vemos lo que el pollo índice le está ocasionando en la mesa de los dominicanos, también le agregamos el que los préstamos se encarecen, entonces estamos viviendo una especie de una situación que parecería en el corto plazo como calamitosa. Y yo creo que el pueblo dominicano no merece eso en este momento. Y justamente con el tema de los préstamos, una de las primeras partes del discurso del presidente se refería a la buena valoración que tiene el país y que fue inclusive por el manejo de alguna forma de la deuda pública, felicitado por el Fondo Monetario Internacional, entre otros puntos. No recuerdo exactamente la cita, pero el presidente hace alusión a que fue correcto el endeudamiento. Fue en la Cámara de Diputados donde más se ha debatido el tema de si son o no correctos la cantidad de préstamos, 21,000 millones de dólares, si no me equivoco, en préstamos ha adquirido el gobierno en los 2 años y 6 meses que tiene de gestión. ¿Ha sido valorado correctamente por parte de la Fuerza del Pueblo esto? El tema de los préstamos, el endeudamiento, no sé si tiene que ver directamente con el cambio en el historial crediticio de la República Dominicana, que dice el gobierno que es histórico también, de BB menos a BB. Cuéntanos un poquito de eso, porque esa parte de estar endeudados y de que nos va bien, entonces hay una disparidad ahí a lo que la gente pelea. Sí, y siempre he intentado como legislador ser muy cuidadoso con el tema de los préstamos, porque no quisiera yo de cara al futuro entonces que me diga incoherente si cambio de posición con una cosa u otra. ¿Y a qué me refiero específicamente? ¿No fue una puya? No, para nada, sino la realidad. No, por si acaso. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, los préstamos no son malos por el hecho de ser préstamos. Ajá. Depende para qué. Exacto. Depende de la prioridad del momento. Si de repente llega al Congreso Nacional una solicitud de préstamo por parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, para construir un acueducto que le llevara agua a una comunidad que por años ha tenido ese reclamo y que es un tema de justicia y hoy no le llega agua a esa comunidad,
pues evidentemente voy a votar que sí. Ujú. Como de hecho, he votado positivamente por algunos préstamos y cada vez que lo hago, lo señalo. Porque no es ser, a ver, el ánimo no es en contra del gobierno, es a favor del país y lo que yo entienda que le convenga en el momento. Si de repente me presentas un préstamo, como de hecho presentaron hace poco, de cientos de millones de dólares para promover la transparencia en el Estado. Pero ¿y quién ha dicho que hace falta tomar dinero prestado para tú promover la transparencia? ¿Y se aprobó ese préstamo? Lamentablemente se ¿De aprobó. cuánto era? Como 400 millones de dólares 400 aproximadamente. millones de dólares para promover la transparencia. ¿Quién ha dicho que para ser transparente hay que aprobar préstamos, señores? ¿Por qué hay que endeudar el país para ser transparente? ¿Por qué? No, pero la pregunta hay ahí, porque tal vez se nos pasó, como siempre dicen, aprueban tantos millones, aprueban, y te lo digo porque ha sido una de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno a través del Congreso, a la Cámara de Diputados principalmente, y es porque dicen que toman préstamos y préstamos y préstamos que al final nos va a afectar a nosotros en el futuro de la sociedad. Eso, en qué se basaba? Bueno, ese préstamo hablaba de que era importante promover una cultura de transparencia, de que había que formar a los funcionarios para que fueran transparentes, entre otras cosas, y para eso se requerían 400 millones de dólares. Aproximadamente, 2 o 3 milloncitos menos o 3 milloncitos más, pero por ahí va la cosa. Y honestamente me pareció algo insólito que esa cantidad de dinero, seguir comprometiendo la soberanía de nuestro país para una política de transparencia que para mí no requiere una gran inversión en ese sentido, pero bueno, fue lo que se aprobó en el momento. Y entonces, como para cerrar con el tema, lo que te quiero decir es que depende para qué, no es en contra del gobierno, es a favor del país, préstamo que se entienda, primero, que tenemos capacidad de pagarlo, y segundo, que se corresponda con una prioridad del momento, evidentemente estaremos de acuerdo, y con lo que no, pues por supuesto que votaremos que Te no. voy a decir cuál fue la frase exacta. Dice, el manejo prudente y proactivo de la deuda ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional. Para que usted entienda que no saqué de contexto. Habló el presidente de que buena deuda, o sea, el buen manejo de la deuda ha sido reconocido. Ay, Una pregunta. Tú como joven político, ¿qué o cuáles propuestas tomarías de los dos principales jóvenes políticos que hay a nivel internacional y en nuestra región que han llegado al poder siendo de los más jóvenes? Hablamos de Nayib Bukele, ahora mismo en auge con el sistema penitenciario que ha aplicado. Y en otro caso a Gabriel Boric en Chile con el sistema de salud. ¿Cuáles referencias pudieras tú decir esto se pudiera tomar y obviamente adaptado para la República Dominicana? Bueno, en el caso de Bukele te diría que su guerra contra las pandillas aparentemente va dando resultados. Ha sido, los Chivo Pets. bueno, Chivo Pets también, claro, por supuesto, es un tema de nosotros, tú lo sabes, Lorena. Te diría que fundamentalmente son dos políticas. La guerra contra las pandillas, que era un reclamo de ese país por décadas, fue el país más inseguro del mundo en su momento y hoy es uno de los más seguros de Latinoamérica. Eso es evidente, la comunidad internacional lo reconoce. Métodos un poco severos a los que no todo el mundo está acostumbrado, pero a veces, diríamos, momentos diferentes requieren medidas diferentes. Y es lo que quizás ha llevado al presidente Bukele a tener que tomar las riendas de esa forma. En todo caso, yo de manera personal no necesariamente le critico la forma en que lo está haciendo, porque los delincuentes merecen un trato como lo que son, como delincuentes. Y es lo que he visto en ese caso allá. Y Chivo Pets, que también ha sido una gran iniciativa en favor de los animales en El Salvador. De hecho, creo que construyó el sitio con lo que recaudó con los bitcoins, luego de que lo hizo como moneda de curso legal en El Salvador. Y bueno, los animales ahora en El Salvador, y yo que amo los animales y de hecho abogo por una reforma a la ley de protección animal en la República Dominicana, celebro mucho esa iniciativa. Omar, además de... perdón, iba a... Sí, te decía que en el caso de Gabriel Boric, más allá de reconocer que él es un ejemplo para los jóvenes, que no hay que cortarle las alas y darle la posibilidad de aspirar, y mira como una persona tan joven llegó a la presidencia de un país tan importante como Chile, llegó con 34, 35 años, una cosa impresionante. Te confieso que sus políticas públicas yo no simpatizo tanto con ellas. Ni ideológicamente me siento identificado con él, ni tampoco sigo sus políticas, por lo que más allá de su juventud no hay tantísimo que yo pueda reconocer todavía. Omar, has hablado de la reforma a la ley de protección animal, pero también hay otros proyectos que ha sometido. A veces se le pregunta a los legisladores cuál ha sido su trabajo. No se conoce necesariamente la noción y la forma en la que se opera en la Cámara de Diputados. Y bueno, posterior a esto viene un exdiputado también a conversar con nosotros, que conoce, digamos, el modelo de operaciones en la Cámara y en el Senado también. ¿Cuáles proyectos has sometido? ¿En qué consiste el trabajo que has hecho de la Cámara de Diputados hoy? Bueno, te diría, Cristian, que he sometido ya una cantidad importante de proyectos de ley, de resoluciones. Lamentablemente, ninguna ha logrado avanzar lo suficiente y no por falta de diligencia,
sino porque en un espacio como el Congreso, en el que necesitas y requieres el concurso de otros partidos políticos, de otras bancadas, porque yo lidero en este momento una bancada de 18 diputados, pero 18 de 190, evidentemente en una minoría. Necesito el apoyo del PLD, del PRM, del Reformista, de todos, para que mis proyectos tengan buena suerte y puedan marchar hacia adelante. Hoy todavía no he contado con el apoyo necesario político, pero bueno, albergo la esperanza de que en algún momento lo tendré. Y en todo caso te diría que el primer proyecto de ley que sometí fue uno que busca regular el proceso de transición gubernamental. Sí. Como ustedes saben, cada 4 años u 8 se da un cambio de gobierno. Digo que puede ser quizás cada 8 porque si hay una reelección entonces no hay un cambio de gobierno, pero cada 4 u 8 se da un cambio. Ese periodo entre mayo, que son las elecciones, y el 16 de agosto, que asume el presidente, se le llama la transición. Y en República Dominicana la transición no está regulada, se parte de la buena fe. Se conforman comisiones de transición, personas que se reúnen con los incumbentes que van a salir para que le entreguen información, para que el funcionario nuevo cuando llegue sepa todo lo que está, todo lo que hay y que todo esté en orden. Y que no nos pasemos los primeros 6 o 8 meses de un nuevo gobierno, que si me encontré con este lío, que si me encontré con este problema, que si tal situación encontré, que si unos discos duros que no aparecen, unos discos duros que no aparecen, etcétera, O etcétera. sea, que hoy día los funcionarios para pasar de uno a otro hacen lo que les da la gana. Al día de hoy sí. Algunos ni siquiera van a entregar. Claro, correcto, algunos ni siquiera entregan o entregan información incompleta Sí. o entregan información que no se corresponde con la verdad. Y un día mata a otro. Correcto, entonces o destruyen información, la mutilan, la ocultan, y yo creo que el pueblo dominicano merece un mínimo de garantía de transparencia y un mínimo de, sobre todo de conocimiento de lo que viene de cara al futuro. Entonces, bueno, ese es un proyecto de ley. El de la reforma de protección animal y tenencia responsable también es otro. Que no es por nada, pero es mi favorito de lo de Omar. Que maña fuera. Una resolución importante que sometí también ante el Congreso es la de promover el turismo de negocios en el Distrito Nacional, en la capital. El centro de convenciones más importante y más cerca de la República Dominicana queda en Puerto Rico, en San Juan, o sea, en Santo Domingo. Ni en la República Dominicana tenemos un centro de convenciones de un tamaño importante que pueda albergar cumbres importantes, eventos internacionales, cumbres de médicos, cumbres de videojuegos, ya que es una industria mundial. Y eso evidentemente llevaría a que tengamos más hoteles, más habitaciones hoteleras ocupadas, mejor gastronomía, más restaurantes, más empleos para los capitaleños y provincias aledañas. Y yo creo que ayudaría bastante a dinamizar la economía. Hoy no lo tenemos, albergo la esperanza de que se pueda aprobar en el Congreso para que podamos llevar la capital hacia adelante, y son de los temas que estamos abordando en el Congreso Ojalá Nacional. que así sea, Omar, porque yo te voy a dar un dato. Me encargaron organizar un evento que era para 2.000 personas tipo cumbre y no hay un solo sitio porque los que están disponibles, que están por Punta Cana, están llenos el año completo en el calendario. O sea, necesitaban 4 días y está todo lleno. Pero paso a otro tema más político, Omar. ¿Cuándo tú te decides si te quedas como diputado, si te vas a otra posición, si suenan tantas cosas? El otro día hiciste una encuesta. ¿Cómo me ven? ¿Como senador o como alcalde? ¿Qué dio la encuesta? En esa encuesta estoy contando todavía. ¿Estás contando todavía? Omar, mira aquí, mira los muchachos. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Como senador o como alcalde? Senador, ¿quién más? ¿Cómo lo ve? Alcalde, ¿cómo lo ve? Senador, ¿cómo lo ve? Dame clara la vaina ahí. Diga cómo lo ve. Mira, ¿qué no lo quiere decir? ¿Qué es lo que tú quieres, Omar? Porque hay dos cosas. Ahí ayer estuvieron nosotros analizando. Estuvo primero Domingo Contreras del PLD, luego estuvo Rafael Paz de la Fuerza del Pueblo. A ambos le preguntaba, en una posible alianza, ¿usted qué estaría dispuesto a sacrificar para lograr llegar nuevamente este partido al poder? Rafael Paz decía que él va a ser un soldado de su partido, que lo que el partido diga, pero que el partido quiere, a opción mayoritaria, que él sea alcalde. Y Domingo Contreras decía lo mismo, que él va a ir donde lo coloquen. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, yo te diría que, a ver, primero, lo primero que pienso es que si algo le he cuestionado a muchos políticos en el tiempo, es que a veces descuidan lo que tienen por estar pensando en lo que viene. Y yo en este momento debo estar muy concentrado en lo que tengo en mis manos, que es una diputación. Incluso con un elemento que se le agregue, es que ahora soy vocero de mi bancada. Así es. Me toca liderar la bancada hasta el 16 de agosto y es como tanto trabajo que tengo encima que intento concentrarme mucho en eso y no marearme con lo que pueda venir en el camino. Pero en todo caso también pienso en mi futuro. No, tampoco le diré a los televidentes que no pienso lo que puede venir para mí. Claro. Yo creo que la ley ahora tiene plazos, eso vendrá en su momento. Yo pienso que repetir como diputado para mí sería una gran cosa, porque significaría que me dan una segunda oportunidad a los capitaleños. Y si me la dan es porque lo hice bien. Entonces sería un gran honor para mí. Si eso es repetir como diputado, imagínate otra cosa. Ahí tendríamos que preguntarnos qué es más fácil, si cruzar la calle o cruzar el pasillo en el sitio donde estoy. Y bueno, luego de que determinemos qué es más fácil de los dos y sobre todo qué requiere el partido en su momento,
yo con mucho gusto aceptaré lo que sea que el partido tenga para Y mí. diplomáticamente, así como lo dices, ¿habrá alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD? Yo pienso que se está gestando en este momento un gran frente opositor, que va a integrar más de 10, 12, probablemente hasta 14 partidos políticos. Y la Fuerza del Pueblo está de acuerdo con pactar con todas las fuerzas políticas que compartan nuestros principios y nuestros valores. Eso es algo que no está para negociarse, y siempre que sea así, podremos hacer pactos y alianzas con muchos partidos políticos. Bueno, lo dijo Omar Fernández. Todavía no sabemos si va para senador, si va para alcalde, si se queda como diputado, pero lo que sí sabemos es que tiene muchos proyectos interesantes. Y para todos los que somos animalistas, rescatistas y protectores de este sector, sabemos que también tenemos un aliado interesante aquí que está modificando en el Congreso, proponiendo la modificación de la ley 248-12. Seguimos activos, usted cuenta con un equipo grande. Señores, vamos a una pausa gracias a Omar Fernández. En breve está aquí el señor Ulises Rodríguez, caray, uno de los puntos del presidente que son positivos, el tema del crecimiento de la zona franca. Otro que está pensando si alcalde o senador. Óigame, alcalde o senador, sí, óyeme una cosa. En el país, que no sé por qué Ulises no lo ha explotado, y eso es una investigación que yo hice, en el país existen solo 40 patentes, ¿ustedes sabían? De proyectos de invenciones. 16 de estas se crearon en una feria que hizo Ulises en Santiago, que lleva 2 años. De eso y más hablamos, y sobre todo el discurso, aquí en Despierta RD con Ulises Rodríguez, director del Centro de Competitividad, Desarrollo y Competitividad Industrial. No se muevan.